Hablemos sobre la prevención del uso de la pólvora en el fin de año. Esto es El Fuego no es un juego. El Fuego no es un juego. Podcast del periódico Centrópolis. Un saludo a todos quienes nos escuchan hoy. No importa en qué lugar del mundo se encuentren o si es de día o es de noche. Soy Valentina Castaño y me alegra presentar este capítulo de El Fuego no es un juego, un podcast del periódico Centrópolis en el que hablaremos sobre los efectos de la pólvora en nuestra salud mental. Y es que la práctica de quemar pólvora, contrario a lo que muchos creen, no solo puede afectarnos a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Quédese con nosotros y descubra cómo la pirotecnia repercute directamente en su salud mental. Y para conversar sobre el tema, tenemos con nosotros a la psicóloga Daniela Salazar, experta en salud mental, con quien es un gusto conversar. Hola, Vale. Muchísimas gracias pues como por tenerme en cuenta para eso. Mi nombre es Daniela Salazar, yo soy psicóloga, llevo algún tiempo como desempeñándome con todo el tema de salud mental, también he trabajado con temas de violencia intrafamiliar, pero digamos que mi fuerte es más que todo la salud mental. Para comenzar nuestro acercamiento al tema, ¿por qué no nos das un panorama general de cómo están relacionados estos dos conceptos, salud mental y pólvora? Listo. Bueno, vale, entonces mira, yo ahí creía que hay como dos formas de responder y es que uno puede hacer un listado como de síntomas de lo que puede pasar con el tema como del ruido, del estrés a nivel como neurobiológico, o también puede partir uno de la base. Entonces, digámoslo como el ruido pues hace parte de un estímulo que viene del exterior y eso indudablemente va a sobresaltar el cuerpo porque el cuerpo debe responder como en un estado de alerta ante esos estímulos, ¿cierto? Entonces pensémonos en lo que produce un ruido estruendoso, hablemos en esos términos pues porque tampoco vamos a satanizar cualquier ruido, pero sí un ruido del nivel de la pólvora ¿Y qué es lo que experimenta el cuerpo de pronto ante ese estado de alerta, que es como el miedo, ¿cierto? Entonces, en el cerebro pasan muchas cosas cuando tenemos miedo, porque el cerebro tiene que prepararse para defender, para huir, para reaccionar ante cualquier peligro que se le presente, y pues un sonido de ese nivel es asumido como un peligro, entonces entra como en un estado de estrés. Entonces esos ruidos fuertes, pues todos sabemos que la pólvora no tiene un sonido como muy ameno que digamos, aun cuando decimos que estamos acostumbrados porque vivimos en una zona donde hay donde estalla mucha pólvora, que eso es normal, en nuestro contexto pues eso en diciembre es normal. Yo vivo en un barrio donde las personas en diciembre les encanta la fiesta, donde se escucha mucha pólvora alrededor. Yo podría decir que estoy acostumbrada, ¿cierto? Cada vez que suena como ese estruendo. Pero también creo que es muy importante comprender que las experiencias del uno a uno son diferentes. Hay personas que son mucho más sensibles al ruido, hay otras que de pronto no lo son tanto, y eso explica también cómo la experiencia se vive diferente. Entonces cuando sucede eso y el cuerpo entra como en ese estado de estrés, se activan unas glándulas que emiten lo que todos conocemos como cortisol, y ese cortisol tiene unos efectos en el cuerpo, aunque no los estemos viendo, aunque no lo creamos, tiene unos efectos en el cuerpo. Entonces aumenta cortisol, aumenta adrenalina y aumentan como unas funciones del cuerpo. Entonces aumenta la tensión, aumenta la capacidad de reacción, aumenta el ritmo cardíaco. El cortisol también se dice que debilita el sistema inmunológico, y el cortisol hace que hay unas neuronas que se activan mucho en unas partes del cerebro, que es como el hipocampo y la corteza prefrontal, y tanta activación de estas neuronas hace que se afecten esas áreas. Entonces se afectan las funciones que están en esas áreas, se afecta la memoria, se afecta la capacidad de concentración, se afecta la capacidad de reacción. Entonces claro, al otro día digamos que nos despertamos, no pudimos dormir en una noche pues de descanso entre comillas, porque al final uno no termina descansando nada, y al otro día entonces nos preguntamos por qué estamos irritables, por qué estamos como en estado de alerta, desconcentrados, no nos podemos
como reaccionar o a las actividades diarias, pues que son como las que tenemos en la cotidianidad normalmente en el trabajo. Entonces, mira que aunque no lo vemos, pues sí hay un montón de cosas sucediendo a nivel, yo diría que no solamente neurobiológico, sino también de la fisiología del cuerpo que se van alterando. Entonces, imagínate también lo que sucede pues no solamente con nosotros que lo escuchamos desde lejos, sino con las personas que la estallan y la escuchan seguido. Por eso las regulaciones para las personas que trabajan expuestas al ruido, pues son tan, como diría yo, como tan minuciosas con ese tema, porque sí tiene unas afectaciones a nivel tanto corporal como psicológico. Considero que a veces es fácil para muchos de nosotros pensar como, ay, eso casi no sucede o están exagerando, pero tú dinos, ¿pasa esto con frecuencia? Es decir, ¿son muchas las personas a quienes afecta la pólvora en su salud mental? Es posible, como te decía ahora, que no las veamos, porque uno dice, no, es que no me pasó nada, es que todo normal, no pasa nada, ¿cierto? Pero indudablemente, como te decía, en el cuerpo están ocurriendo muchas cosas y como muchas cosas de las que no se habla y que se nos hace paisaje porque esas son las costumbres de nuestra región y pues bueno, al fin y al cabo uno se termina de acostumbrar a vivir con eso, es como una persona que se acostumbra, no sé, a vivir con un problema digestivo, poniéndole solo analgesia. Pero entonces no nos preguntamos qué le pasa a mi cuerpo, qué le pasa a mi cerebro, qué le pasa a mi mente también al estar expuesto como a esos ruidos tan fuertes. Entonces no podemos desligar tampoco esos elementos. Somos, yo siempre lo digo, como una red de interconexiones que se influyen las unas sobre las otras. Y mira, para muchos puede ser desconocido que una hormona que, ojo, produce el cuerpo desde lo biológico puede afectar, por ejemplo, la capacidad de concentración. Entonces, también como te decía ahora, no por nada la regulación de los riesgos a los que están expuestas las personas que trabajan en entornos de mucho ruido es tan exigente con eso. Entonces, sí hay unas influencias a nivel psicobiológico que parecieran no ser tan frecuentes porque no las observamos y no observamos lo que está pasando al interior del cuerpo y que no podemos ignorar porque terminan afectando la calidad de vida de las personas, tal vez a largo plazo y no a corto plazo, que es lo que uno creería que es más visible. Y hoy no es que tengamos como mucha oportunidad o de encontrar lugares en los que podamos estar en silencio. Entonces, claro, el ruido de todo el día, el cotidiano, más el ruido sumado que le suma a uno de las festividades, pues y de la pólvora y de la fiesta, imagínate la contaminación auditiva tan tremenda que tenemos. Daniela, hay otro tema importante y es que cuando hay consecuencias físicas ocasionadas por la pólvora, como una quemadura o una amputación, ¿de qué manera repercute esto en la salud mental de una persona? Listo, vale, mira, yo pienso que aquí primero hay que tener mucho cuidado y es que aunque hay datos, muchísimos datos sobre reacciones psicológicas después de eventos estresantes que podríamos poner como evento estresante pues una quemadura a causa de la pólvora, pues son como datos comunes, son datos que de pronto se ha identificado que son comunes, pero que no reducen la experiencia individual, porque cada experiencia frente a un evento de ese tipo es única. Entonces puede que una persona tenga unas reacciones totalmente diferentes a las que tiene otra persona que ha vivido la misma experiencia. De hecho, en los niños, este tipo de accidentes o de hospitalizaciones hacen parte de las experiencias que uno diría pueden constituirse como traumáticas en la niñez. Eso, bueno, según un modelo de trauma, pues teórico, ¿cierto? Esa puede ser una experiencia traumática. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay un dolor físico y que hay un dolor físico que va a tener unas incidencias en el cómo yo me siento a nivel de estado de ánimo, que puede provocar impotencia, que puede provocar rabia, frustración, de pronto por no poder hacer algo con normalidad, que va a estar más irritable, va a haber también, puede ser tristeza dependiendo como de la gravedad y de las limitaciones que ese accidente haya traído. Muchas veces también puede haber ansiedad asociada mucho como al temor que produjo como lo que ocurrió y de que pueda volver a ocurrir. O también podríamos hablar como de cierto nerviosismo asociado a esa ansiedad. Y pues yo creo que ahí también veámoslo desde lo que sucede en las relaciones interpersonales y es qué tensiones pueden aparecer, porque pensemos también que el quemado con pólvora pues
tiene una alta probabilidad de ser juzgado más que acompañado. Entonces nos encontramos con el quién lo manda, usted lo buscó, esos son males buscados, arréglesela solo, y bueno, todos esos dichos que nosotros usamos. Y pues esa puede que no sea la regla general, pero puede pasar, y más porque como seres humanos pues también somos muy dados a juzgar en lugar de comprender lo que pasó. Entonces pensar también que es posible que esta persona experimente apoyo, o también en el peor de los casos pues que experimente rechazo. Qué fuerte el tema de ser juzgados. Es difícil encontrar víctimas con quienes hablar para este tipo de proyectos y es precisamente por el temor al qué dirán. ¿Qué más puedes profundizar sobre este aspecto del problema? Yo creo que lo principal en estos casos es como el acompañamiento del otro, y yo sé que es muy difícil hacerlo como desde el apoyo y no desde el juicio, pues porque como dices, no fue un accidente que sucedió por azares de la vida, sino, como dicen por ahí, un mal buscado, ¿cierto? Entonces empieza como esa dinámica de juzgar y de hacer juicio sobre lo que pasó, mucho más si es un niño pequeño también. Entonces, cuando hablamos de un niño pequeño, la forma en cómo se experimenta ese evento traumático va a depender mucho de la capacidad que tengan esos cuidadores para responder a esas necesidades emocionales. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad muy grande, y el camino en psicoeducar en todos estos temas de pólvora es muy largo y es muy enrevesado y está lleno de muchos obstáculos, porque a nosotros nos cuesta mucho aprender y tristemente aprendemos desde las malas experiencias. Pero entonces es como, yo pienso que es como ese pensar en el otro y en el apoyo y en la psicoeducación de que pues ya sucedió, esta persona tomó una decisión, pero no por eso nos vamos a quedar juzgándola por años por una decisión que tomó y de la que posiblemente con nuestro apoyo pues podría también aprender y entender las consecuencias que podría traer eso consigo. Daniela, mencionabas el tema de los niños y me parece fundamental porque un gran porcentaje de los quemados por pólvora son menores de edad. ¿Nos puedes contar un poco más cómo viven los niños estas situaciones? Vale, con los niños podemos verlo como con cualquier experiencia traumática que puedan ellos experimentar. Claro, traigámoslo como el caso de la pólvora, pero la forma, mira, hay muchas personas que dicen que el trauma lo viven igual independientemente de la persona o del niño que sea, pero la experiencia que experimenta cada niño es totalmente diferente, y eso va a depender de muchos factores externos, y uno de esos factores, y yo diría el más importante, es lo que te decía de la capacidad que tengan los cuidadores, papá, mamá o las personas que estén a cargo del niño, de responder a esas necesidades emocionales del niño. Entonces, si hay miedo, hay desconcierto, hay irritabilidad derivados de lo que pasó, sea que el niño haya tenido la culpa o no la haya tenido, porque puede pasar que, como dices, se haya quemado por un accidente y por alguien que estaba quemando pólvora cerca de él, pues claramente el niño no se va a calmar porque le digamos, cálmate, eso no va a pasar, eso es normal, pues como las cosas que estamos acostumbrados a decir, que a veces lo hacemos desde el desconocimiento. Entonces, lo que pasaría al contrario de eso es que si nuestro papel es como de sostén emocional, de apoyo, de psicoeducación, de explicar, además de psicoeducar también, porque puede ser que el niño desde la curiosidad después se vaya también a experimentar, pues todo puede pasar, y que podamos hacer todo esto incluso sobre el juicio y el juzgamiento de que esto es malo y la gente quema pólvora, ¿cierto? Es más probable que en el niño se estabilicen esas reacciones con el tiempo y pueda reaccionar mejor. Finalmente, el traductor emocional del niño es el adulto. El niño va a hacer lo que el adulto le muestre, le enseñe o le demuestre en su corporalidad también. ¿Qué recomendaciones darías desde tu especialidad para cuidar la salud mental en tiempos de festividades? Ya sea que se está expuesto mucho al ruido o que hubo un accidente por pólvora en la familia. Yo pienso que si hablamos pues como desde el punto de vista de las quemaduras, nuevamente el acompañamiento del otro es fundamental. Como cualquier otro evento traumático, es una situación que va a requerir de apoyo y de comprensión por parte de las personas que rodean a la persona que se quemó, independientemente si tuvo la culpa o no. Entonces, esas personas pues también van a experimentar unos síntomas de los que ya hablamos. Tratar de buscar espacios de calma. Recordemos que
que se viene de un suceso que fue como un sacudón. Yo sé que tal vez sea todo un reto encontrar pues calma en este momento de la vida y más en épocas decembrinas, pero hoy tenemos también como muchas herramientas auditivas, de mindfulness, de meditación que nos ayudan como a recuperar ese equilibrio. La respiración es esencial, ¿vale? En momentos de ansiedad, de irritabilidad, de enojo. Yo sé que eso suena como un cuento trillado, pero realmente es lo más útil que tenemos para volvernos a traer como a la calma y a la tranquilidad. Mira que tiene todo el sentido, cuando nosotros inspiramos rápidamente, que estamos alterados, el sistema nervioso autónomo, que es el que activa el cuerpo, está todo el tiempo como en esa activación. Pero cuando expiramos o exhalamos, que nos permitimos como expulsar ese aire de los pulmones, se activa una parte que es la parasimpática, que es la que se encarga de darnos calma y relajación. Entonces, biológicamente, la respiración sí funciona, aunque suene trillado. Y por último, pues yo creería que para los que sufrimos las consecuencias del ruido estando en la casa, es lo mismo, ¿vale?, que como hacemos con nuestros animalitos. Buscamos todas las maneras posibles de no sentir tanto el ruido, de calmarnos, y somos muy sensibles al ruido, porque hay personas que dicen al otro día yo no escuché nada. Entonces, escuchar podcasts que nos relajen, tomar infusiones que nos ayuden a dormir, el famoso baño caliente que nos relaja, cosas como de ese tipo. Yo creo que, vuelvo y lo repito, cambiar esa cultura de pólvora es un camino muy largo, de muchas frustraciones, pero yo pienso que sin duda psicoeducar hasta el cansancio pues será la mejor manera de seguir transitando ese camino. Y si podemos también psicoeducar en el aprender a pensar en el otro, en que el otro también sufre por mis acciones, también sufre porque yo fui hasta allí una pólvora, entonces sufrió mi mascota, sufrí yo por el ruido. También creo que esa psicoeducación de pensar en el otro podría ayudar muchísimo y nos falta cantidades en eso. Me encanta esa idea para concluir. Creo que la empatía es el único camino para abandonar este tipo de prácticas que no solo afectan a quien juega con pólvora, sino a quienes lo rodean. Una vez más, gracias por acompañarnos hoy, Daniela, y lo mismo para quienes nos escuchan. Los esperamos en otra edición de El Fuego no es un juego, un podcast del periódico Centrópolis. Hasta pronto. Este proyecto es ganador de la convocatoria Medellín Palpita desde sus territorios 2022 de la Secretaría de Comunicaciones, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.